Hola chiquillos y chiquillas del segundo medio. La clase de hoy vamos a ver la primera mitad del siglo XX, no todo obviamente, vamos a ver los primeros años de este siglo, que es el 1900, el cual va a estar marcado por la prosperidad y la crisis. Dos miradas totalmente distintas que van a marcar este comienzo del siglo XX. Y eso lo vamos a ver en la clase de hoy y también en las próximas clases. Lo que sí les voy a pedir, chiquillos, es que anoten el número de la clase que está acá arriba en la diapositiva en su cuaderno y anoten el título de la clase y anoten el objetivo de la clase. Eso es importante, chiquillos, porque les permite llevar un orden de las cosas que van a ir viendo, y lo fundamental de esto, chiquillos, es que desarrollen las actividades que aparecen en el PPT en su cuaderno. ¿Por qué? Porque entiendo la situación de muchos y de muchas, el tema de conectarse a internet, entonces la idea es hacer esto lo más flexible posible. Entonces, obviamente, si tienen dudas, consultas, preguntas, me escriben por correo. Yo voy a estar muy disponible para poder contestar. Y de vuelta, ya cuando retornemos a clase, reviso sus cuadernos y en general todo. Igual voy a ir haciendo preguntas a medida que vayamos viendo materia vía online. Entonces también me voy a ir asegurando así de sus aprendizajes. Es así que el título de la clase de hoy es Primeros años del siglo XX, prosperidad y crisis. El objetivo de la clase es relacionar la transformación cultural del periodo de entreguerras con el surgimiento de la cultura de masas y de las vanguardias artísticas mediante el análisis de fuente iconográfica. Vamos a ver esta transformación cultural que se origina a principios del siglo XX, principalmente destacando el rol que va a tener la cultura de masas y el surgimiento de las vanguardias. Bueno, la segunda diapositiva de la clase, que corresponde al inicio de la clase, ustedes van a ver que aparecen distintas imágenes, 4 imágenes para ser más precisas. 2 corresponden a la Brigada Ramona Parra, otro de un mural de la Plaza Dignidad y otro mural de un museo a cielo abierto que está en San Miguel. Ojalá alguna vez puedan ir a verlo, muy lindo. Y en todos estos son murales. La idea de estos chiquillos es que observen las imágenes bien, lean lo que dicen y luego pasen a la siguiente diapositiva y respondan las preguntas que están ahí en su cuaderno a partir de la observación de las imágenes anteriores. La primera pregunta dice: ¿consideras que las expresiones artísticas nos permiten conocer la realidad de un país o sociedad? Es decir, a partir de las imágenes que ustedes vieron y también de sus conocimientos previos, de su propia experiencia, ¿consideran que estas expresiones artísticas en general, cualquiera que sea, nos permiten conocer la realidad de un país o sociedad? Ahí ustedes tienen que responder, se las dejo ahí. Y otra cosa, la otra pregunta. Aparte de la pintura, los murales y los grafitis que aparecen en las primeras 4 imágenes, ¿cuál otra expresión artística nos puede ayudar a conocer la realidad de un país o sociedad? Es decir, ¿qué otra cosa que también esté relacionada con el arte nos permitiría conocer la realidad de un país, de un periodo histórico? Ahí ustedes responden. ¿Y por qué esta introducción, chiquillos? Si estamos hablando del siglo XX, ¿y por qué la profe pone estas imágenes? Porque finalmente, chiquillos, y esto corre para cualquier periodo de la historia, incluso desde la paleohistoria, muchos años atrás con las pinturas rupestres, y así un sinfín de cosas más hasta el día de hoy. Incluso el mismo pop, muchas expresiones artísticas nos van hablando sobre la realidad de un periodo. Nos dan rasgos de cómo ese periodo, nos dejan huellas. Y para eso les voy a leer lo que está en el PPT y luego se lo voy a explicar. Cada una de las expresiones artísticas presentes en la historia de la humanidad nos muestran distintos aspectos de la vida humana. A menudo expresan las preocupaciones y sentimientos dominantes de una época, los anhelos, las fantasías, también la realidad de la vida cotidiana,
o las pugnas de poder, conflictos que habían en la sociedad o que existen en la sociedad. Entonces, finalmente, las expresiones artísticas, chiquillos, nos reflejan muchas cosas de un periodo, desde la cotidianidad de la persona que crea esas cosas, de lo que siente, de lo que ve, de lo que sucede a su alrededor. Entonces, finalmente, las expresiones artísticas, en su generalidad, nos permiten poder conocer un periodo de la historia, acercarnos a ese periodo de la historia. Y por eso es importante que escuchen bien alguna canción, observen alguna pintura, algún graffiti, incluso lo que sea en torno a expresión artística, y siempre nos va a decir algo sobre lo que está sucediendo o sobre algo que sucedió o quizás de lo que se viene también. Y es por eso que partimos con aquellas imágenes, porque finalmente estas expresiones artísticas nos acercan desde nuestro presente al pasado, a conocer también esa parte de la historia. Y es por eso que partimos desde ahí, porque en la clase de hoy vamos a ver todas esas transformaciones culturales que tienen mucha relación con el arte, con aquellas expresiones artísticas que se dieron a principios del siglo XX, que tenían una visión bien definida, y que lo vamos a ver a continuación. Estas son, bueno, antes de ir de lleno en eso, hay que plantear algo importante. Todas estas transformaciones culturales que están al principio del siglo XX, del 1900, se enmarcan dentro de un periodo histórico. La historia siempre utiliza periodos para marcar cierta cantidad de años, porque si estudiamos la historia total de todo es imposible, se nos hace muy difícil, pero para poder estudiarla según sus características, es necesario poder dividirla por periodos para poder estudiar y poder dividirlo, analizarlo bien, etcétera. En fin, este periodo de la historia, chiquillos, que vamos a ver no solo en esta clase, sino que en las que vienen, se llama periodo entre guerras. ¿Y por qué se llama periodo entre guerras? Porque finalmente es un periodo que abarca desde que termina la Primera Guerra Mundial, 1918, hasta 1939. Es un periodo, por ende, chiquillos, que abarca, que está entre medio, por así decirlo, que está entre medio, acá está en medio, que está entre dos guerras, entre el término de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Entonces por eso se llama entre guerras. Durante este periodo, que está marcado por estos dos procesos hechos históricos importantes, van a suceder muchas cosas, y dentro de esas cosas van a ser estas transformaciones culturales. Y estas transformaciones culturales van a venir cargadas de mucha crítica, de mucha innovación, de muchos quiebres con lo que se venía haciendo antes en el campo del arte, y principalmente también van a expandir la comunicación a distintos sectores de la sociedad de aquellos tiempos. De a poco, progresivamente va a ir pasando eso. Por ejemplo, en una de las diapositivas que ahí aparece, señala que estas vanguardias, estas transformaciones artísticas principalmente van a estar marcadas por su profunda crítica a la política. Es decir, van a hacer una crítica, a lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, porque eso claramente dejó secuelas, consecuencias. Dejó a muchos países no en bancarrota, pero sí con un déficit económico importante. Entre ellos destaca Alemania, que fue uno de los más afectados después de todo esto. Entonces, sin duda, todas estas transformaciones culturales van ligadas a ese contexto, a lo que vivieron en la guerra, esas consecuencias sociales, esos miedos que dejó la guerra, esa incertidumbre y también déficit económico. Se va a hacer cargo de todo ello la vanguardia y también las otras expresiones artísticas, donde van a criticar lo que estaba sucediendo, obviamente, pero también van a hacer una crítica, en ese caso las vanguardias, al tipo de arte que se venía haciendo, que era un arte bastante burgués, por así decirlo, de alta alcurnia, de las personas que tenían acceso a poder
entrar en aquel arte. Entonces va a ser una crítica no solamente a eso, a ese arte burgués por ser como es, sino que también le va a hacer una crítica a ese arte burgués porque era muy academicista, era muy técnico, muy tradicional. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estas vanguardias? Van a quebrar esa tradicionalidad, van a buscar nuevos puntos de mira, nuevas formas de poder expresarse que escapen a esta linealidad que tenía el arte más tradicionalista, academicista. Bueno, luego en la siguiente diapositiva aparece una pregunta que dice así: ¿pero qué es el periodo entre guerras? Bueno, eso ya lo expliqué, me adelanté un poquito. Se ubica entre el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por eso se llama entreguerras, está entre medio de esos dos momentos de la historia. Y algo importante que de rescatar de este periodo de entreguerras y que se me estaba yendo y que aparece acá en su diapositiva, es que va a estar marcado por un periodo de prosperidad. Ya terminamos la Primera Guerra Mundial, tratamos de recuperarnos de esa Primera Guerra Mundial, se va a dar un pequeño, por así decirlo, eh, un pequeño levantamiento económico para muchos países de Europa y principalmente Estados Unidos, que se va a alzar como potencia, ¿ya? Y va a salir airosa de esa Primera Guerra Mundial. Y se va a dar un tiempo de prosperidad que comúnmente es llamado en la historia como los locos años 20. ¿Por qué se le dicen los locos años 20? Lo vamos a ver durante esta clase, pero a modo de spoiler, como dice el mismo nombre, o sea, no hay que imaginar mucho también. Va a ser un periodo de prosperidad donde se van a generar muchas transformaciones y que van a impactar y a revolucionar un poco también la vida cotidiana de las personas. Porque esas transformaciones no solamente van a ser para las personas que puedan acceder a aquello, sino que se va a expandir progresivamente a la población, principalmente la clase media, que empieza a tener un rol protagónico en este periodo de la historia. Pero como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar en algún momento, como una montaña rusa. Estos locos años 20, esta prosperidad económica, no va a durar por siempre. Esta prosperidad económica, y que lo vamos a ver en las próximas clases, ya hoy día nos vamos a enfocar al lado más cultural, pero esta prosperidad económica en el periodo entre guerras dura solo un momento, ya dura dura más o menos casi unos 10 años, por decir algo, ya. Estos locos años 20 tienen su punto de término en 1929, donde viene una gran crisis económica que genera la quiebra, la cesantía y muchas, entre otras cosas más, que van a generar una desestabilización en muchos países a nivel mundial. Esto partió en Estados Unidos y va a tener consecuencias a nivel mundial. Dato extra, uno de los países más afectados va a ser Chile. Lo vamos a ver más adelante el por qué. Pero es para que vayan teniendo en cuenta, chiquillos, y ir armándose este mapa en la cabeza de que este periodo entre guerras va a estar marcado por un periodo de prosperidad. Terminamos la Primera Guerra Mundial, tratamos de superar esos miedos, esos traumas, criticamos también la guerra, pero tratamos de recuperarnos económicamente y ahí entra el rol de los locos años 20, donde la gente entra en el boom por comprar cosas, la cultura de masas, el consumismo, se crean nuevas cosas electrónicas que van a revolucionar la forma en que se venía haciendo la vida hasta ese entonces. Y luego, imagínense, quiebre, 1929 crisis económica y todo eso de los locos años 20 va a cambiar. Luego, chiquillos, en la diapositiva aparece una línea de tiempo, qué ubicación temporal sobre lo que le venía hablando. Aparece la Primera Guerra Mundial, cuánto duró la Segunda Guerra Mundial y el periodo entre guerras marcado obviamente por esos dos términos de prosperidad y crisis. Entonces, chiquillos, para continuar, este periodo de prosperidad, como aparece ahí en el mapa conceptual en la diapositiva siguiente de lo que veníamos hablando, se va a caracterizar por estar marcado por una relativa prosperidad, progresiva prosperidad,
que va a dar inicio al desarrollo de una cultura de masas. Esto quiere decir que se van a expandir los medios de comunicación, se van a expandir también muchos productos electrónicos en la población, es decir, como dice la misma palabra, esta cultura, todas estas cosas que antes pertenecían, por así decirlo, a la burguesía, se va a expandir a la población, se va a popularizar. Claro, quizás no totalmente, pero sí va a expandirse y abrirse mucho más de lo que era antes, que estaba resignado solamente a una parte de la población. Y ahora la clase media va a jugar un rol importante, como les decía, porque va a poder acceder también a eso. Pero no va a poder acceder porque o tenga mucho dinero. No, acá hay una sutil diferencia. La clase media va a poder acceder a todas estas cosas, innovaciones que se van a ir dando, estas nuevas comunicaciones, porque la clase media va a financiar todas esas cosas a partir de los créditos. Acá es donde empiezan a surgir los créditos. Quizás cuántos de ustedes han visto que sus familiares, amigos, conocidos, o han escuchado incluso en la tele, en los comerciales, la palabra crédito. Eso viene desde de este periodo, en donde se le empieza a dar créditos a las personas, avances de dinero, para que puedan comprar, para que puedan consumir. Y esa es la cultura que se ha venido dando hasta el día de hoy y que a muchos de nosotros también nos ha llegado, nos ha afectado. Entonces, a partir de este crédito se empieza a ejercer como una bola de nieve, por así decirlo, todo este proceso de la cultura de masas, del consumismo, porque obviamente si la clase media no tenía los recursos necesarios para acceder a esos medios, esto no se hubiese expandido como lo fue. Pero como estaba la opción del crédito, yo te presto un dinero y después tú me lo devuelves, pero con intereses, obviamente, las personas tenían esa accesibilidad para poder comprar esos productos. Y bueno, y algo importante, chiquillos, que esto tiene relación con lo que vieron años anteriores, esta cultura de masas, esta innovación, estas transformaciones, no se hubiesen podido dar si no hubiese existido la industrialización, porque todo esto es ligado en la historia, chiquillos. Lo que ocurre hoy día tiene su respuesta en el pasado y así sucesivamente. Bueno, la respuesta de esta cultura de masas de que haya surgido, de que se haya dado en aquel momento, y que de hace un tiempo ya largo se venía dando este proceso de industrialización en donde se iban creando estos productos. Entonces, finalmente, eso dio paso después a que estos productos ya no eran solamente para una parte pequeña de la población, sino que se empieza a expandir por lo que les comentaba antes, por el crédito. Entonces, este proceso de la cultura de masa es un proceso de larga duración, porque finalmente, claro, tiene sus antecedentes, sus huellas en la industrialización, que duró mucho tiempo, hasta el día de hoy, obviamente, y que tuvo incubó mucho tiempo y ya empezó plenamente a desarrollarse en en aquella primera mitad del siglo XX hasta hoy en día. Bueno, y es en este momento de la historia en donde empieza a formarse muchos medios masivos de comunicación. Entre ellos está el periódico, la revista, y no se crea solamente un periódico, es decir, se crean volúmenes muy grandes de periódicos, mucho, que iban a mucha gente. La gente se informaba a través de ellos. También se empieza a desarrollar, a aparecer, quizás no justo en los años 20, pero sí progresivamente en el tiempo, más tardío, lo que es el cine, lo que son la radio también, se empiezan a crear los primeros locuciones que van a marcar también un precedente importante en la forma de comunicarnos. ¿Y por qué fue tan revolucionario esto? Porque imagínense escuchar una canción en el momento, o sea, en el instante. Eso fue muy importante y cambió la forma de vivir la vida cotidianamente. Bueno, luego de todo esto, chiquillos, viene una diapositiva que tiene una fuente que habla sobre la historia del siglo XX y dice algo importante.
que todo esto es una época marcada por el optimismo económico. La gente tenía mucho optimismo en que sí, vamos a poder salir de todo esto, de lo de la guerra y echar para adelante. La gente veía muchas cosas innovadoras en su vida y obviamente eso los llevaba a sentir optimismo de lo que se venía en el futuro. Entonces todo eso llevó a que se generara todo esto en el ambiente, tanto de las propias personas, también del arte. Hay chiquillos que lo que deben hacer en esa diapositiva es leer la pequeña fuente que está ahí y responder las 3 preguntas que están presentes ahí en su cuaderno. Bueno, después viene un pequeño mapa conceptual, ya, en donde, bueno, sintetiza todo lo que les venía diciendo. La cultura de masa inicia aproximadamente a inicio del siglo XX, destaca en los años 20, los locos años 20, que va a ser marcada por esta expansión de los medios masivos de comunicación y por el aumento también de la producción de distintos productos. Es decir, si nosotros queremos llegar a gran cantidad de gente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, ya no vamos a seguir produciendo una o dos cosas, tenemos que producir mucho más en masa. Entonces, eso fue importante y generó un cambio. Y bueno, ligado a esto, producción que abarca mucha más gente, mucha más masa, va a estar marcado por que va a poder acceder a esta cultura a distintos sectores de la sociedad progresivamente en el tiempo. Y entre los medios de comunicación que destacan, como destacan en su PPT, el cine, la radio, los deportes, ahí aparecen los primeros equipos de fútbol. Averigüen ahí con su equipo favorito y van a decir, oh, la profe tenía razón, más o menos nacen en esta época. Está la prensa escrita, que se va a expandir, como el periódico, las revistas, y uno de los elementos característicos de todos estos chiquillos, incluido junto con los electrodomésticos que van a revolucionar todo esto, todo esto tenía como objetivo el que la gente consumiera, pero ¿cómo hacemos que la gente consuma? Y aquí es donde nace algo que sigue vigente hasta la actualidad y pucha que se le saca el jugo y está siempre presente cada vez que vemos tele, que es la publicidad. La publicidad, chiquillo, marca un precedente también en la historia, es súper importante, porque la publicidad, claro, te promociona un producto, te muestra cómo es, trata de hacerlo atrayente, ¿ya? Crearte una necesidad. Quizás tú tienes muchos lápices, pero al ver ese comercial tú lo más probable es que termines comprándote este lápiz porque te crean la necesidad de querer comprar un lápiz, a pesar de que quizás no lo necesites. Entonces la publicidad juega ese rol de crearte una necesidad para que tú vayas y consumas y así este sistema siga funcionando económicamente. Entonces, esto marca algo muy importante porque va a incentivar el consumo de la población. Y bueno, y esto va a generar que el consumo de ciertos productos vaya aumentando y el rol fundamental también de esto lo va a jugar el crédito. O sea, está totalmente entrelazado. Bueno, después, chiquillos, aparece un video que es un charleston, ¿ya? Ahí, para que ustedes igual averigüen que es un charleston, ahí está el video. Y luego de ese video, chiquillos, aparecen 4 preguntas. La idea es que las respondan y la vayan relacionando con las cosas que han visto en este video, los que aparecen ahí en la diapositiva. Igual voy a subir material complementario para que puedan, como dice el mismo nombre, complementar todo esto que estamos viendo. Lo ideal, chiquillos, respóndanlo en su cuaderno, ¿ya? No pierda el ritmo de colegio, eso es importante. Y bueno, finalmente, chiquillos, para también ir avanzando, porque quedamos en ya la cultura de masa, pero ¿qué pasa y cuál es el lugar de las vanguardias en este sentido? Bueno, en este contexto de mucho cambio, de transformaciones, donde venimos saliendo de una guerra de 4 años, de 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial, claramente hay un tipo de desconfianza hacia lo que veníamos haciendo como sociedad, de criticarnos también, cómo llegamos a ese nivel. Entonces, aquí es donde las vanguardias toman un rol importante porque empiezan a desarrollarse en este periodo y uno de sus fundamentos principales es esta ruptura que tienen con el arte academicista, como decía al inicio de este video, con el arte más ligado a la burguesía. Entonces,
lo que busca este arte es quebrar aquellas normas impuestas desde la burguesía, ciertas técnicas, cosas, y desarrollar una nueva forma de expresarse, de promocionar y concebir su arte. Como dice ahí mismo en la diapositiva, este nuevo arte tenía un espíritu de combate y de confrontación, oponiéndose al arte academicista, tradicional y burgués. Incluso luego de esto, chiquillos, aparece después de esa diapositiva dos imágenes, bueno, tres imágenes. ¿Ya? En una aparece el arte académico y burgués, ya que ahí se ve como bien colores, por así decirlo, más planos, todo más definido, mientras que aparece el arte vanguardista, que es muy distinto. Ahí van a notar la diferencia, se nota ese quiebre. Entonces, ustedes deben responder la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia observa entre ambos tipos de expresión artística? Es muy evidente y la idea es que nombren una o dos diferencias. No somos expertos en arte, me incluyo, pero la idea es que a partir de esa visualización logremos identificar algunas diferencias que se notan a la vista y ahí se podrán dar cuenta de cómo este arte vanguardista va a quebrar con ese tecnicismo, con esa forma de hacer arte que se venía haciendo hace bastante tiempo. Bueno, dentro de las vanguardias hay muchas, ya hay muchas vanguardias y les voy a enviar un material complementario en donde aparecen muchas más. Acá destaqué algunas que, bueno, se las voy a nombrar a continuación. Bueno, una de las primeras vanguardias que vamos a ver es el dadaísmo. ¿Qué es lo que busca el dadaísmo? Busca quebrar totalmente con lo que se venía haciendo y, y generar polémica, provocar al arte academicista, a este arte más burgués, y decir, hey, el arte no es solo lo que tú dices, sino que el arte también puede ser esto. Se busca causar polémica y también como la base de la vanguardia, confrontacionar la forma en que se venía haciendo todo esto. Y criticar también la tradicionalidad de la sociedad en general. Bueno, y en general buscaba la burla, ¿ya? No en el mal sentido, sino que una burla crítica de lo que sucedía. También está el expresionismo, como ahí muy bien sabe, bueno, cada una de estas tiene una imagen para que la vayan asociando. El expresionismo, como ahí muy bien dice, busca expresar sentimientos y emociones, pero desde el artista, es decir, que a partir de lo que va sintiendo el artista se va creando esta forma de crear arte, ¿ya? Y se expresa de una forma intensa. Ahí hay un cuadro expresionista que lo pueden visualizar en la diapositiva. Y bueno, también está el surrealismo, en donde es uno de sus máximos exponentes, Salvador Dalí. A ver si pueden googlear ahí algún cuadro de él. Bueno, ¿qué va a buscar esta vanguardia? Va a buscar adentrarse en el psicoanálisis, en la mente de la persona, en su interior, y a partir de aquello ir expresando ese interior del ser humano. Como dice acá, busca la dimensión irracional del ser humano, representarlo, y se podrán dar cuenta en los cuadros de Dalí que se logra visualizar eso. Hay distintos objetos, distintos matices que representan todas las cosas que pueden estar en nuestro interior, nuestro psicoanálisis. Y bueno, nos queda el cubismo. Y el cubismo, uno de sus máximos exponentes, bueno, entre tantos otros también destacados, va a ser Pablo Picasso. ¿Qué es lo que busca el cubismo? Como dicen muy bien, busca desconfigurar esta realidad que nos viene lista, viene hecha, y también una forma de criticar nuestra sociedad en aquel periodo, descomponer esta sociedad, deconstruirla y a partir de esa descomposición volver yo a construir nuevamente esta realidad. Entonces se pone en el centro y es una crítica también a lo que se venía haciendo, porque finalmente yo tengo la capacidad de poder crear algo a partir de esta realidad que ya está dada y yo la construyo como a mí me apetece. Bueno, y en general, chiquillos y chiquillas, en este periodo que es de prosperidad
dentro del periodo de entreguerras, existen estas transformaciones culturales que van a modificar la forma en que la gente venía viviendo. Van a revolucionar la forma también en que las personas se venían vistiendo. Comparen cómo se vestía la gente en el siglo anterior al siglo XX, y cómo se vestían en aquellos tiempos, los locos años 20. La música va a cambiar, el Charleston va a revolucionar junto con el jazz. Entonces, claramente se produce un quiebre en cómo la gente va a vivir aquellos tiempos. Claramente algunas cosas van a continuar en el tiempo, pero progresivamente se van a ir haciendo cambios importantes. Así que eso, chiquillos, espero que les haya gustado la clase. Y bueno, cualquier duda, coméntalo al correo, comunicarnos. Entiendo que en estos tiempos es difícil. Así que ante cualquier duda voy a estar disponible y chiquillos, quédense en su casita. Es importante cuidarse y no solamente ustedes, sino que pensar en el otro, porque si uno sale y si llegase a contagiar de aquello, uno vive con más personas. Así que al ser consciente, chiquillos, un llamado al autocuidado y al quedarse en su casita y también relajarse dentro de todo esto que está pasando. No se sobrellenen de información. En las noticias siempre hay mucha información y a veces eso, más que ayudarnos, nos estresa más. Así que les mando mucho cariño y ya nos estaremos viendo en algún momento cuando nos reincorporemos nuevamente a clase. Chao.